leemos el texto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. Estoy leyendo la versión de las Américas. Oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre, gracias por una vez más que bajo tu infinita y eterna misericordia estamos acá. Es tu palabra, Señor. Tu palabra la que tiene el poder de convencernos, convertirnos, alimentarnos, exhortarnos. La que nos parte en dos, discierne los pensamientos, las motivaciones. Oro para que tú hagas tu efecto, Señor. Ministra, ilumina, convence. Obra de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú veas en los corazones de todos los que están escuchando, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. ¿Qué carta, por favor? Hoy se habla del autopercibimiento. Escucharon hablar, ¿no? Hay tanta payasada detrás de todo esto. ¿Cómo te autopercibís? En Argentina no hay tanto como se ve en Europa y lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos, que es un desastre. No los Juegos Olímpicos en sí, sino todo lo que hay detrás de eso. Un desastre es. Una persona se puede autopercibir mujer, subir a un ring y matar al otro contrincante. Yo no sé si eso fue verdad o no, pero que lo puedo creer, lo puedo llegar a creer. No sé si la que pegó a la boxeadora realmente es un hombre o es una mujer con alta testosterona, no se sabe. Pero que está, eso está. Según cómo se autopercibe. Y hermano, eso nos muestra el corazón del hombre. Y la Biblia habla mucho de eso. Y dice que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Filipenses, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento. Sé que para Dios eso de autopercibirse, y acá estamos viendo una iglesia que se autopercibía como rica, buena, que no tenía necesidad de nada. En nuestro idioma argentino, gauchesco, diríamos, tiene la vaca atada. Bueno, las generaciones más nuevas no saben lo que es. Pero antes en el campo se decía, nuestro lunfardo, esta persona tiene la vaca atada. No necesita nada, está bien. Así se veía esta iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, en esta iglesia, la iglesia de la Odisea representa a todas las iglesias de todos los tiempos, y en especial a las del siglo XXI. Iglesias apóstatas, iglesias religiosas, un montón de actividades, tienen toda la enseñanza de la obra de Cristo, pero que ni creen ni la obedecen.
hacen su vida. Hoy me ayuda a leer Carla. 2 Timoteo 3, 1 al 7, el apóstol Pablo, y vamos a cerrar también con este texto, menciona características de las personas, escuchen bien esto, hermanos, personas que nacerán en el seno de la iglesia. No está hablando del vecino enfrente, no está hablando de la tribulación, está hablando que en el seno de la iglesia, de dentro de la iglesia, se iba a manifestar este tipo de gente. 2 Timoteo 2, 3, 1 al 7, por favor. Pero debes saber esto. ¿Este? 3. Tú pues. Lo leo. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores más de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita, porque de entre ellos son los que se meten en las casas para llevar cautiva a las mujercillas cargadas de pecado. Está hablando de falsos maestros que surgen de dentro de la iglesia. Esta gente siempre está aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Estas cosas iban a pasar de dentro del seno de la iglesia. Es la última y la peor de las iglesias a la que se dirige el Señor, la Odisea. Recuerden que es una espiral descendente que comenzó en Éfeso con poco amor, habían perdido su primer amor. Continuó por Pérgamo, Tiatira, Sardis, que dijo, aún tienes unos pocos creyentes, pero en esta iglesia no había ni uno, ni un creyente. Tal es así, no voy a espolear el mensaje, pero tal es así que el Señor le dice, si alguno abre la puerta, estaba fuera. El Señor estaba fuera de la iglesia. Si alguno abre, yo entro y tengo comunión y habla de salvación. Y también lo que promete, colirio, vestidura blanca. Una iglesia llena de incrédulos, llena de totalmente falsa al momento que escribe el Señor a través de Juan. El evangelio había perdido su esencia, su influencia. La iglesia se mantuvo incrédula. 35 años de Colosenses 4:16, 35 años de Colosenses 4:16, cuando Pablo escribe en el año 60 al 62. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacerla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y ustedes, por vuestra parte, lean la carta que viene de la Odisea, porque Pablo ya olfateaba algo, la influencia gnóstica en Colosenses, que llegaría a la Odisea. 35 años después. ¿Cuántas cosas pasan en 35 años? ¿Quién tiene más de 35 años acá? Pasaron muchas cosas, ¿no? En 35 años. ¿Cuántas generaciones se van por completo? Hay generaciones que desaparecen. 35 años después la iglesia es incrédula. En vez de haber 7 partes, como en cada iglesia, acá hay 6 partes, porque no hay nada bueno en esta iglesia. Nada. No tiene ningún elogio. Habla de su escritor, habla de la ciudad, habla de la iglesia, habla del reproche, el mandato y la promesa. Pero no habla de nada bueno. En primer lugar, tenemos que leer lo que era la ciudad de la Odisea. Y para eso tengo que recurrir a la historia e investigar un poco cómo era la Odisea, la zona, la ciudad donde estaba esta iglesia.
Estaba situada a unos 70 kilómetros al suroeste de Filadelfia, una iglesia fiel. 17 al oeste de Colosas. Era la puerta de entrada a Éfeso, unos 160 kilómetros al este, la cual era a través también la puerta de la entrada a Siria. Hacia mediados del siglo III antes de Cristo se la conocía como la Diospolis, la ciudad de Zeus, un dios. Alrededor del año 250, el gobernante sirio Antíoco II extendió su influencia hacia el oeste, conquistó la ciudad y le puso el nombre de Laodicea en honor a su esposa, Laodicea. Los romanos conquistaron este lugar en el año 133 a.C. y la convirtieron la ciudad en un centro judicial y administrativo. Escuchen esto. Construyeron un sistema de carreteras de este oeste. Esos fueron famosos los romanos por la cantidad de autopistas, podemos decirlo, carreteras. Se convirtió también en un centro comercial principal y consiguió riquezas e influencia. Su industria era la industria de la lana, que floreció gracias a la producción y exportación de lana negra y la fabricación de ropas. También tenía la medicina, tenían, por ejemplo, la producción del colirio, eficaz para los ojos, notable porque el Señor toma esto como ejemplo. Un terremoto causó grandes daños en Laodicea en el año 17 después de Cristo, al igual que en otras ciudades de la provincia de Asia. Recibió ayuda económica del gobierno romano en el 60 para reconstruir la ciudad. Los padres de la ciudad enviaron al gobierno una respuesta negativa, informaron que disponían de abundantes, miren la riqueza que tenía. Dijeron, no, Roma, no nos mandes nada, nosotros podemos reconstruirla solo. Todo esto va a lo que es la carta. La ciudad de Laodicea, fronteriza entre estas dos regiones, tomó muchas de estas familias judías y en el año 62 los judíos quisieron pagar su impuesto anual para el mantenimiento del templo en Jerusalén y el procónsul confiscó el oro, el envío del oro. Parte de este envío provenía de la Odisea y ascendía a 9 kilos de oro. Se ha calculado que la cantidad proveniente de la Odisea significaría que la población adulta de judíos libertos en el distrito era de 7.500. La carta a la iglesia de la Odisea no indica nada en cuanto a la presencia judía, lo cual puede significar que esta iglesia, como la de Sardis, predicaba un evangelio que no significaba ninguna amenaza para los judíos. Escuchen. Los cristianos de la Odisea tampoco tuvieron que enfrentarse a ninguna persecución de parte de los gentiles. ¿Están acá? ¿Están escuchando esto? Igual queda grabado. Interesante porque no tenían problema con nadie. El templo para rendir culto a César estaba en un lugar céntrico de la ciudad. La ciudad se conformaba a todas las religiones, disfrutaba de gran riqueza material, vivía una vida fácil, no insistía en los derechos de Cristo. En consecuencia, Jesús no pronunciaba ninguna palabra de alabanza o ponderación de esta iglesia. El suministro de agua para la Odisea estaba desde Hierápolis, a una distancia de 10 kilómetros, por medio de un acueducto. La fuente contenía aguas termales ricas en carbonato de calcio, pero cuando el agua llegaba a la Odisea, su temperatura era tibia. Aunque esas fuentes termales tenían valor medicinal, no se podían tomar. No eran aptas para el consumo. Es interesante, por eso tenemos que leer la ciudad a donde escribe el Señor. El escritor, versículo 14, por favor. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Al ángel de la iglesia en la Odisea, ya vimos cuando estudiamos las iglesias de Asia, está hablando al pastor, al líder de esa iglesia. Pero el Señor se presenta como el amén, el testigo fiel. El amén proviene del hebreo
del Antiguo Testamento y significa certeza, transmite la idea de lo que es verdadero, firme, establecido, digno de confianza. Es un sí enfático. Amén se ha personificado en el texto hebreo como el Dios del amén, el Dios del así sea, el Dios de la verdad. Y ese título, fíjense, el testigo fiel y verdadero. Fiel y verdadero es la expresión hebrea. Significa que lo que Jesús tiene para decir es verdad, que no es relativo. Y lo que va a decir es muy importante. El diagnóstico que el Señor tiene para dar a la iglesia no viene de una fuente cualquiera, viene de alguien que es la verdad. Por eso, nuevamente, Proverbios 3:5, hermano. Si alguien quiere que prender el equipo, préndanlo si tienen frío. Sí, dale, Ricardo. Dale. Ahí están diciendo así todo. Mira, préndelo nomás. Y dejamos ahí abierto también para que se renueve el aire. Proverbios 3:5, la versión de las Américas. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. El amén, el Dios fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero, tiene algo que decirte. Y hoy tiene algo para decirte a vos. El verdadero. Y fíjense que se presenta también como el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿por qué se presenta así el Señor? Bueno, tiene que ver con la doctrina que ellos estaban descuidando. Tiene que ver con Colosenses 4:16 que les leí hace un rato. El Señor guió a Pablo a escribir a una iglesia en Colosas donde estaban atentando contra la persona de Cristo. Colosenses habla mucho de lo que es Cristo, de quién es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. 35 años atrás. 35 años atrás. 34, 35. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. El principio de la creación de Dios. ¿Vieron? Colosenses 1:16. Apocalipsis 1:14. En Él fueron creadas todas las cosas. Tanto los que están en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles. Sean tronos, sean dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Y Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio, el protococos, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud de la deidad. Primogénito, protococos, no quiere decir alguien que nació cronológicamente primero, sino al supremo, al preeminente. En Colosas estaban enseñando que Cristo era un ser creado. ¿Les suena esa enseñanza? De ahí vienen los arrianos, los testigos de Jehová. En Colosas estaban diciendo que Cristo era una emanación de Dios. Y esa enseñanza estaba llegando a la Odisea también, 35 años atrás. Es por eso que el propósito de los Colosenses 2, 8 al 10, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hasta el 10, ¿no? Sí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien. 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Hermoso Colosenses, después lo vamos a estudiar. Pero fíjense que dice Pablo en Colosenses que nadie les engañe. La palabra engañe en Colosenses es robar la verdad. Están robando la verdad metiendo mentiras de Colosenses. Miren que nadie los haga cautivos, traduce las Américas. Que nadie los engañe. Bueno, el principio de la creación de Dios dice esto. El fiel, el verdadero, el amén, tiene algo que decir de esta iglesia. Y no lo dice cualquier persona, lo dice Dios. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, a quien ellos permitieron que entre todo ladrón de falsa doctrina. Así que el amén y la plenitud de la deidad tiene algo que hablar a esta iglesia. La iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, versículo 14. Se dice que su cercanía a Colosas sugiere que Epafras fue probablemente su fundador. Colosenses 4:16. No se sabe. Puede ser. Pero muchos afirman que Arquipo, hijo de Filemón 2, fue quien fue el pastor durante el inicio de la Odisea. Mire, y eso sí está en la Biblia. Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hacerla leer, año 62, también a la iglesia de los laodicenses. Estoy leyendo Colosenses 4:16. Y vosotros, por otra parte, lee la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi propia mano, acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. La Constitución Apostólica del siglo IV, esto es historia, menciona a Arquipo como obispo, como pastor de la Odisea los primeros años, la primera generación de la iglesia. No hay mucho, pero son datos interesantes para considerar. La reprensión, versículo 15 al 17, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué carta!, ¿no? Es terrible. ¿Cómo esta iglesia se autopercibía y cómo el Señor le da? Dios nuevamente afirma que conoce, versículo 15, conoce sus obras y las causas que motivan esas obras. O sea, no juzga la apariencia, va a decir la verdad. Él es el fiel y verdadero. Él conoce esta iglesia, Él te conoce y te va a decir la verdad. ¿Cuál verdad dice? Que no sos ni tibio ni caliente, dice a la Odisea. Es un mensaje metafórico, versículo 15, ni eres frío, ojalá fuera frío o caliente. Y la metáfora viene del agua que llegaba a la Odisea. Lo vieron recién, cuando vimos la ciudad. El agua era intomable. Viajaba más de 10 kilómetros procedente de aguas termales. Llegaba por los acueductos a una temperatura que no servía, dice que ni siquiera para baños, ni para beber. También arrastraba muchos sedimentos. Era asquerosa. Miren, algunas iglesias irritan al Señor. Algunas iglesias hacen llorar al Señor. Algunas iglesias lo entristecen. Pero en el fondo de la espiral, esta iglesia lo enferma. El Señor utiliza la metáfora de vomitar. Es asqueroso. Y no voy a describir lo que es un vómito, porque es asqueroso. Ya al solo pensarlo te revuelve el estómago.
Pero si hay algo más feo en nuestra cultura argentina es recibir un mate tibio y lavado. Por lo menos a mí. Es horrible y te hace mal. No voy a explicar todo lo mal que te hace. Pero recibir un mate tibio es lo peor que podés hacerle a un argentino. Aprendé a cebar mate. ¿O alguien toma mate tibio acá? No me digan que toma mate tibio, yo no lo entiendo. Pero la metáfora que está usando el Señor acá es que la Odisea lo enfermaba. Es una comparación. Y dice, ojalá, versículo 15, ojalá fueras frío o ojalá fueras caliente. La palabra ojalá en el verbo griego significa el deseo. Yo deseo que hubiese sido frío, o yo deseo que hubiese sido fervoroso. Pero cualquier condición de esta era mejor que la que tenían. Tibios. Si los laodiceos no hubieran escuchado nunca el Evangelio, habrían sido fríos. Escuchen esto. Si ellos nunca hubieran escuchado el Evangelio, serían fríos. Pero suponemos que la primera generación de cristianos eran hermanos fervorosos. Escuchen el mensaje que viene el domingo que viene, las sillas. Eran hermanos que se jugaron por el Señor. La primera generación de cristianos en la Odisea aceptó el Evangelio y brilló con fuego espiritual y entusiasmo. Lo mismo que pasó en Éfeso cuando le dijeron, has perdido tu primer amor. Volvé a los años que tenías tu primer amor. Esto es más grave. Sus descendientes eran tibios, no tenían interés por el Señor Jesucristo. No tenían ni interés en vivir una vida de servicio para el Señor, predicar, enseñar, jugarse, avanzar, proyectos. Tenían las Escrituras, pero eran apáticos. Eran indiferentes, despreocupados en cuanto a las cosas del Señor. No sorprende que algunos comentaristas dicen, cuando el Señor dice, conozco tus obras, con la implicación de que no tenían ninguna obra, no tenían nada. Fríos no eran, porque estaban en la iglesia. O sea, no rechazaban el Evangelio, ¿entendés? Estaban en la iglesia, no rechazaban el Evangelio. Pero el Evangelio no producía nada en ellos. No producía interés por su palabra, no se jugaban por el Evangelio. Calientes tampoco eran, o fervorosos. Romanos 12:11, el apóstol Pablo insta que seamos fervientes en espíritu. Un cristiano entusiasmado con el Señor. ¿Qué dice ahí de Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, vamos, hermano. No seas perezoso. Proverbios habla mucho de la pereza. Pasé por la casa del perezoso, habían crecido los yuyos. Estaba desmornada la cerca. Habla un montón. La pereza espiritual es mortal, hermanos. Mortal. Es terrible. Pero a Pablo acá dice, vamos, muchachos, fervientes, hacelo con entusiasmo, dale. El Señor dio su sangre por vos. Jugate por el Señor. Y la primera generación era así. Pero ellos no eran ni fríos, o sea, no rechazaban el Evangelio, estaba todo bien. Pero no eran fervorosos, ellos estaban cómodos. Los tibios no cuadran con ninguna categoría. Como el agua, solo produce asco. Para el Señor, ¿no? Asco. No rechazan el Evangelio, asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor, practican una religión, son moralistas, hasta algunos llegan a tener ministerios y hasta algunos parecen que tienen éxito. Pero como dice Pablo, tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad. No podemos saber en sí cómo era esta muchachada. No podemos saber, no podemos dar detalles o argumentar o especular.
Pero un detalle muy importante que podemos ver en esta iglesia, que no era perseguida por el Evangelio. No pasaba nada. Con lo que leí de la ciudad, y ustedes pueden investigar, ellos no tenían rechazo de nadie. Todo bien, estamos bien. No se metían en lío, como Filadelfia, como Pérgamo, aun como Éfeso ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Como Esmirna, los mataban por el Evangelio. Ellos dijeron, no seamos tan intensos como nuestro viejo. Mira, perdió el trabajo, ¿cómo murió? ¿Cómo murió, papá? ¿Cómo murió? Permítame un poquito especular para ilustrar la atmósfera. ¿Cómo murió, papá? En la pobreza. ¿Por qué? Lo echaron del trabajo por ser evangélico. No hace falta entrar en combate con la gente. Estemos tranquilos, estamos bien así. ¿Para qué lío? Mirá al abuelo. ¿Te acordás cuando empezó en la iglesia? Lo echaron de todos lados. Hasta la mujer lo dejó por ser cristiano. ¿Y te acordás de doña María que venía, que también la mataron por predicar el evangelio? Estamos bien así, estamos tranquilos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué hacerte miembro de la iglesia? ¿Para qué? Estamos bien así, hasta ahí nomás. Hasta ahí. No, miembro. Compromiso, pagar los votos al Señor, comprometerme con el Señor. Hasta acá. Yo ya tengo muchos problemas en mi vida. No quiero. La iglesia está llena de personas y todos tienen problemas. ¡Amén! Eso es la iglesia. Bienvenido. Somos un problema con patas desde el que le habla acá, todos. Pero estamos en el camino angosto. El camino más seguro. El camino que el Señor nos trazó. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, predicamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Hasta van a tener ministerios. Y yo les declararé, Mateo 7:23, nunca los conocí. Acá está la Odisea. Van a tener apariencia de piedad, habiendo negado su poder. A los tales evita. No lo animes. No lo anima a tener un ministerio, a ser miembro de la iglesia. Si no sale del corazón, hermano, él dará cuenta al Señor. No lo animes. A esas personas hay que predicar el evangelio. Porque si amás al Señor y si sos salvo, te jugás por Él. Esta gente no era salva. Estas personas son las que se sientan en nuestras iglesias, se creen justas, creyentes nominales. Son las más difíciles de alcanzar con el evangelio. Son los propios evangelios nominales. John Stott dijo lo siguiente: tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI como esta iglesia. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental y superficial que está extendida entre nosotros y en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. Estamos bien. No nombres la sangre de Cristo, queda feo, es chocante. No hables de esto porque este hermano se va. No lo enfrente. Este es el hermano que más ofrenda. No lo enfrente, déjalo. Pero está en pecado y hay que hablar con él. Y se te va a ir y te va a arrastrar. No me importa. Vos tenés que ser fiel al Señor. Pero esta gente era otra generación, 35 años. Dijeron, ¿te acuerdas todos los problemas que tuvimos en la iglesia? La gente que sufrió. ¿Para qué? Estamos bien. Mirá lo que dijeron. ¿Qué decían ellos? Versículo 17. ¿Qué decían? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Porque tú dices, tú estás diciendo, versículo 17, qué grande Gonzalito. ¿Se acuerdan? Había un programa hace muchos años, que era Gonzalito el que pasaba la cinta. Bueno, gracias a Dios que tenemos uno que pone los versículos y ustedes pueden ir guiando. Tú estás diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben qué por qué era esta frase? Era un dicho proverbial, secular. Lo que hoy le decía a alguno de los muchachos, lo que hoy decimos en Argentina, tiene la vaca atada. No era un dicho de los cristianos, era un dicho de la ciudad. Ellos eran ricos, era un adverbio que terriblemente la iglesia incorporó. Era un orgullo espiritual, estamos bien. Tenían una falsa seguridad, sensación de seguridad. Estamos tranquilos. ¿Para qué meternos en problemas? No necesitamos nada. Mirá, la iglesia está llena. Hermanos, estamos en una época así. Y les digo la verdad, es hermoso ver la iglesia llena. Pero llena con convertidos. Y yo estoy seguro que la gente que no está convertida en algún momento se va. En algún momento pasa algo. Ojo, cuidado, porque la gente que no está convertida y asiste a la iglesia estará también delante del Señor, diciendo, yo asistí a la iglesia de San Miguel durante 20 años. Dice, yo nunca te conocí, le va a decir el Señor. Eso a mí me da temor. Esta generación, 35 años después, en el año 96 que se escribe Apocalipsis, cayó en la comodidad, en la tibieza, diciendo, nosotros tenemos la vaca atada. No nos traigan problemas. Nuestro viejo trajo un montón de problemas. ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos bien ahí. La iglesia sigue teniendo gente. Hermano, ¿usted en qué basa su seguridad espiritual? ¿Qué es lo que pasa por su corazón a la hora de hacer un análisis de su vida espiritual? Miren, Colosenses 2 dice, quiero que sepáis cuán grande lucha, 2:1, tengo por ustedes, por los que están en la Odisea, Pablo escribe, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión resultando de un verdadero conocimiento de Dios, es decir, Cristo. Estoy leyendo Colosenses 2:4 ahora. Esto lo digo para que nadie les engañe con razonamientos persuasivos. 35 años atrás, Pablo le decía a la generación de sus padres y sus abuelos que la verdadera riqueza era tener a Cristo. Colosenses. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos la vaca atada, soy rico, tengo todo, no tengo necesidad de nada. ¡Qué bárbaro! Esta es nuestra verdadera riqueza, hermanos. Cristo, fuera de eso no hay riqueza. Cristo. Que nuestros hijos y nietos tengan a Cristo, somos ricos aunque andemos con alpargata y el dedo afuera. Somos ricos. No importa otra cosa. Lo más rico que te puede pasar es que tus hijos estén en el Señor y conocer a Cristo. Eso está diciendo Pablo. Miren, 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, la tontería de la predicación, sarcasmo. Pablo usa 1 Corintios 1:21. Porque los judíos piden señales, ¿se acuerdan? Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, moria es la palabra, locura, estupidez.
Más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, los creyentes, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Se entiende? Pero los laodicenses, la peor de la iglesia, dice, nosotros somos ricos por todo lo que tenemos, no tenemos problema, estaban bien. Filipenses 3.8, por favor, Filipenses 3.8. Miren lo que Pablo dijo de todo lo que él había logrado en la vida en comparación con Cristo. Filipenses 3.8, sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura es muy fuerte, pero es excremento. Pablo usaba terminología fuerte, fuerte. Excremento, lo tengo por excremento. Lo que vale es Cristo, no hay otra cosa. Todos mis chapas, mis títulos de fariseo, todo lo que aprendí, todo es basura. ¿Qué contraste con la Odisea? ¿Qué contraste? Esta es nuestra riqueza, que usted conozca a Cristo, aunque le traiga problemas. Yo escuchaba ayer una señora que estuvo en un programa muy conocido, sanadora, y me dio una bronca cuando la escuché. La escucharon hablar, ¿no? Una sanadora que hay muy famosa, no sé cómo se llama ahora esta mujer. Y ella decía que Dios, el verdadero Dios, te trae felicidad. Cuando vos conoces a Dios, te trae felicidad, amor. Concepto del mundo. No te trae felicidad el Evangelio, te trae problemas, pero te trae gozo eterno. El Evangelio te va a traer problemas. En el trabajo, en la familia y aún en la iglesia con aquellos que no son del Señor. El mandato, versículo 18 al 19, por favor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se deslumbre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El Señor manda a esta iglesia que compre 3 cosas, miren, 3 elementos. Oro, vestiduras y colirio. Son elementos que había en la ciudad, famosa por esos elementos. Hermanos, Dios podría haber destruido a esta iglesia, pero le da tiempo, le da un mandato para que se arrepientan. Te aconsejo, mirá, compra oro. ¿A qué se refiere con estas metáforas? Obviamente la salvación nunca puede ser comprada, nunca. Pero es una metáfora de adquirir, de inversión, como Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Juan 6, yo soy el pan de vida. Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré de vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Compren. Oro refinado. Pedro muestra que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Aquí ellos necesitaban fe verdadera. Lo dice el Señor. Era una iglesia que venía y cantaba y estaban en la iglesia sin fe verdadera. Necesitaban fe verdadera. 2, vestiduras blancas. Lucas 15, el hijo pródigo. Siempre las vestiduras tienen que ver con conversión, símbolos de conversión, símbolos de la redención. Dios nos da nuevos vestidos para agradarle a Él. El papá agarró al muchacho, venía con olor a cerdo, a chiquero, se sacó el anillo, pero otra cosa dice, vístanle con vestiduras nuevas. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Ve que está hablando de salvación? Isaías 61:10.
Otro elemento que le pide, colirio, para que puedas ver. Ellos se jactaban de su conocimiento, pero estaban ciegos. No podían ver. Segunda de Corintios 4:3 dice, si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hermanos, el Señor está escribiendo a una iglesia, instándola a la salvación, a una iglesia. ¿Puede haber una iglesia completamente de incrédulos? Sí, lo muestra la Biblia. Versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Miren qué hermoso, qué tierno. Dios podría haberla destruido. Él dijo, yo los amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo los amo. Cristo ama a los pecadores. Como el joven rico, Dios les ama a través y por medio de la cruz. La gente estaba en su iglesia, una iglesia a la cual había llegado el evangelio a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. Y el Señor amaba a esa iglesia. Él la vio nacer. Él la regeneró. Y ahora hay toda una generación de incrédulos. Antes de cerrar, hermano, en mi peso, cuando estudiaba esto, digo, si el Señor no viene antes, ¿cuántos de acá estaremos 35 años después? Yo no sé. 35 voy a tener 45 años. No. Pero en 35 años muchos de nosotros quizás ya no estemos. Pero van a estar ellos. ¿En manos de quién quedará la iglesia? ¿Cómo serán los chicos? ¿Le estamos enseñando el evangelio? ¿Le estamos enseñando a amar a Dios? ¿En manos de quién? Arrepentimiento. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Martin Lloyd-Jones dijo, arrepentimiento significa que usted reconoce que es un pecador vil, reconoce que es culpable en la presencia de Dios, que merece la ira y castigo de Dios, que está destinado al infierno. Significa que comienza a darse cuenta que esto llamado pecado está dentro suyo, que usted se quiere librar de él y que le da la espalda a cada estado y forma de pecado. Arrepentimiento significa que usted renuncia al mundo, cueste lo que le cueste, el mundo en su mente, el mundo en su perspectiva, el mundo en su práctica. Y usted se niega a sí mismo, toma la cruz y sigue a Cristo. Hermoso, me encantó para leerlo. Eso es arrepentimiento. La promesa, versículos 20 al 22, por favor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow, este versículo 20 lo hemos usado muchas veces en el evangelismo para hablar a los incrédulos. Pero lo que nos llama la atención es que la verdad es mucho más que eso y está llamando a una iglesia incrédula, Está llamando a muchos a una fe salvadora. Si alguno oye su voz y abre la puerta, eso es, si alguno se convierte, Cristo entraría en esta iglesia a través de esa persona. Eso está diciendo, es un cuadro terrible. Está diciendo, déjenme entrar, está afuera. No sé si entendés esto. Estás cantando, pero en realidad Cristo está afuera. Son un montón de incrédulos que están cantando. Es un cuadro terrible. Cristo está fuera de la iglesia buscando entrar, a diferencia de Sardis, que había un grupito pequeño. Acá no hay ningún creyente. Por eso si alguno, ni siquiera menciona que haya alguno que no manchó su vestidura. No hay ninguno acá. O sea que son todos incrédulos. El ofrecimiento a cenar con la iglesia era sinónimo de compañerismo, intimidad, comunión. Y eso es el evangelio. El evangelio te lleva a reconciliarte con Dios,
al Dios que has ofendido desde el momento que naciste. El Evangelio es un llamado a tener comunión con el Dios eterno, una relación, porque no la tenés. El pecado te la rompió. El pecado te separa de Dios. Sos destinado al infierno por la eternidad. Y está establecido que los hombres mueren una sola vez después del juicio. Y si no has hecho nada con la persona de Cristo, Dios va a destruirte por la eternidad. Te va a castigar por la eternidad. Es un ofrecimiento a que te arrepientas. Por último, dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Qué gracia hermosa, ¿no? Promesas, reinar con Él, con tal que se arrepientan. Cree en Cristo, recibile, aceptalo, abrí tu corazón, llamalo como quiera, pero tenés que humillarte delante de Dios, entender que Él pagó con su sangre por nuestros pecados. Para el lambano, dice, a los que le recibieron es dar la bienvenida, abrazar a Cristo por fe, confiar en que Él pagó, cada uno pagó tu multa en la cruz. Juan escribió las conocidas palabras quien triunfe, como las anteriores promesas al resto de las 6 iglesias. Comer del árbol de la vida, 2:7, la corona de vida, 2:10, la protección de la segunda muerte, 2:11, el maná escondido, 2:17, la piedrecita blanca con un nombre escrito, 2:17, autoridad para gobernar las naciones, 2:26 al 27, la estrella de la mañana, Cristo mismo, 2:28, vestiduras blancas, 3:5, el honor de que Cristo confesará nuestro nombre a Dios y a los ángeles, capítulo 3, versículo 5, ser hechos columnas del templo de Dios. Bueno, tremendos privilegios, tremendos privilegios. El Señor mismo está invitándote. No hay nada más compasivo y amoroso que mostrar el peligro que enfrentan los cristianos nominales. Hermanos, primero, miremos bien a nuestros hijos si realmente han creído. No demos por sentado que han creído. Fijémonos sus obras, sus reacciones. No es pecado, no está mal decir, ¿te examinaste si realmente conociste al Señor? Fijémonos también nosotros cómo estamos sirviendo al Señor. ¿Con fervor? Sí me queda un poquito de tiempo. ¿Cómo sos con el Señor? ¿Tibio? ¿Fervoroso? ¿O frío? Creo que esta carta nos va a pegar a todos cuando lo analicemos ahora con el inductivo, nos evaluemos, pero también si ves una persona que viene, y vos te dices, no por juzgar mal, hermanos, pero vos decís, esta persona viene, ¿será salva? Empezá a orar por ella. Empezá a orar por esa persona. Y si esa persona viene hace mucho, no pasa nada, hermano. Usted no es hermano primero, usted tiene que conocer a Cristo. Usted se va al infierno, aunque esté acá en esta iglesia. Si con su vida no ha pasado nada en todo este tiempo, no ha pasado nada con el Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo en esta iglesia que realmente nos impacta, nos lleva a evaluarnos, Señor, a evaluar nuestras vidas, también nuestro servicio, nuestro corazón, a no fiarnos de nuestro corazón, a reconocer que tú eres el sí y el amén, el verdadero, el que puede hacer un diagnóstico concreto, certero de nuestro corazón, que no seamos orgullosos, Señor, soberbios, que podamos realmente decir, Señor, evalúame. Como Salmo 139, Señor, decía, examíname, Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Examíname. En tu nombre, Señor. Amén, Señor.